Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. En esta sesión académica vamos a presentar el libro titulado Premio Real Don la Capital, viaje sentimental de un aristócrata y diplomático jerezano al Quebec del siglo XIX, del que es autor el señor don Tommy Byrne, cónsul honorario de España en Quebec, Canadá, y que recoge la biografía de un aristócrata jerezano bautizado en la iglesia de San Miguel y que, como veremos, además de un ilustre aristócrata, era un verdadero humanista por el amplio bagaje de conocimientos que poseía. En realidad era un hombre del Renacimiento. Para efectuar la presentación preceptiva del libro y su ilustre autor, tiene la palabra el académico de número, ilustrísimo señor don José Luis Jiménez García. Tiene la palabra. Con la venia. Concedida. Sí, sí. Buenas noches, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores. Es un honor para mí estar aquí cumpliendo la misión de presentar a nuestro ilustre invitado y amigo Tommy Byrne, actual cónsul de España en la ciudad canadiense de Quebec y autor del libro que será presentado hoy en nuestra docta institución. Premio Real en la Capital, viaje sentimental de un aristócrata y diplomático español, puntualizo jerezano, en el Quebec del siglo XIX. Sin más preámbulo, quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento al presidente de la Academia por permitir que este acto cultural tenga lugar aquí y ahora, mostrando su apoyo inmediato y sin dudar a mi propuesta, por extensión a la Junta Directiva de la Academia. No me extenderé en esta presentación, ya que considero que hemos sido convocados para conocer, por boca del autor del libro, quién fue este paisano nuestro que se oculta detrás del título Premio Real. Muchos os preguntaréis el por qué coordino este evento y estoy aquí presentando a Tommy Byrne. Esto requiere que cuente una pequeña historia de cómo surgió esta relación entre dos personas tan alejadas en la distancia y de la que no sabíamos uno del otro hasta marzo de 2018. En mi constante búsqueda de jerezanos que destacaron por alguna razón, pero de los que ya nadie se acordaba, di con el conde y su estancia en Quebec, donde murió. Mis pesquisas hicieron que me dirigiera a la responsable de los cementerios de Quebec, como al cónsul de España en aquella ciudad, el señor Tommy Byrne, en aquel momento. La primera respuesta a mi correo, fechado el 29 de marzo de 2018, fue la siguiente por parte del señor Tommy Byrne. Personalmente no tengo ninguna información sobre el cónsul general José Antonio de la Valle Romero Montezuma. Hasta desconocía su existencia, pero siendo historiador de formación, su correo ha suscitado mi curiosidad. Me comunicaré con la Sociedad Histórica de Quebec a ver si me pueden apoyar en su solicitud. Respecto de su casa en Quebec, ¿tiene alguna información sobre su posible ubicación? Esa fue la respuesta del señor Tommy Byrne a mi correo en el que le pedía información sobre este personaje. Entre tanto, yo había subido su semblanza en la Wikipedia y dedicado uno de mis habituales rebuscos del Diario de Jerez a su figura, Los lazos de la familia Lavalle en Jerez, publicado el 10 de abril del 2018, documento que le hice llegar. En ese momento decidí olvidarme del conde, sin saber que Tommy había asumido la responsabilidad de hacer su biografía. Esto le obligaba a viajar a España para consultar los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores y, cómo no, venir a Jerez, hecho que se produjo a mediados de marzo, fecha nefasta por las circunstancias que todos hemos padecido en mayor o menor grado a causa del COVID. Este fue nuestro primer encuentro personal, de otros dos que se produjeron en años posteriores, en el 2022 y 2023, siempre en marzo. En este momento ejercía mis labores en el Archivo Municipal de Jerez, lo que facilitó su consulta de documentos en este departamento en la misma biblioteca municipal y en el Archivo Diocesano también. Y todo ello sin olvidarme que Tommy es un buen aficionado a nuestros vinos, lo que hacía inevitable alguna que otra visita a bodega, como también ha ocurrido esta mañana.
Entre papeles y copas, el puzzle iba tomando forma en torno al conde, siendo su resultado el libro que hoy tenemos en nuestras manos. Chapeau, Tommy. Es difícil imaginarse que hoy en día una persona pueda ser poeta, investigador, arquitecto, ingeniero civil, matemático, compositor, mecenas y un diplomático experimentado. Desde 1874 hasta 1868, la ciudad de Quebec fue la residencia del jerezano José Antonio de la Valle Romero y Montezuma, más conocido como Su Excelencia el Conde de Premio Real, Cónsul General de España para el dominio de Canadá y las posesiones británicas y francesas de América del Norte. En primera fila de las principales actividades mundanas de la ciudad, al conde le agradaba que se le recibiera en todos los honores debido a su posición. Sin embargo, fue más conocido por ser un anfitrión excepcional, donde la alta sociedad de Quebec hacía todo lo posible por tener el privilegio de recibir una invitación con su escudo de armas. Autor de numerosos libros relacionados con sus aficiones, la relación incluye desde un tratado matemático sobre el trazado de curvas hasta una recopilación de aforismos ibéricos. Fundó en la ciudad de Quebec el Club de los 21, una asociación literaria formada por ilustres hombres de letras. A través de su mecenazgo, Premio Real actuó como catalizador y permitió el desarrollo artístico de grandes músicos. Muchos de sus contemporáneos le rindieron homenaje al dedicarle personalmente obras, incluido el maestro compositor del himno nacional canadiense, el fundador de la Orquesta Sinfónica de Quebec, así como el que se le considera como el poeta nacional de Canadá. Fue en diciembre de 1874 cuando llegué a este país, dice Premio Real, hablando francamente, el clima me pareció muy siberiano. Llegó en diciembre. Y el suelo tan resbaladizo como el pecado. Pero pronto me di cuenta de que aquí terminábamos balanceándonos sobre el hielo, pero que el calor de los corazones canadienses era un poderoso estimulante. Incluso comencé a tener un deseo secreto de permanecer el mayor tiempo posible en el nuevo puesto que le habían encomendado. Pero después de haber gastado sin control durante años, desmoronándose bajo las deudas, Premio Real termina sus días arruinado. Morirá al día siguiente de conocer que Madrid le había depuesto en su cargo. Premio Real cayó en el olvido, hasta ahora. Como bien señala el señor Byrne, de los 15 consulados establecidos en la ciudad de Quebec en el último cuarto de siglo del siglo XIX, bajo el liderazgo de Premio Real, entre todas las banderas es la del Reino de España que ondeó con más prestigio en la ciudad de Quebec. De su autor, Tommy Byrne, como hemos dicho, es cónsul honorario de España en Quebec desde 2017. Desde 2006 al 2010 residió en Madrid ejerciendo funciones de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas. Del 2010 al 2013 vivió en México, donde participó en la creación de la Organización de Turismo de América Latina y el Caribe y fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Colima, en México. El señor Byrne tiene una licenciatura con honores en Estudios Internacionales de Glendon College, York University de Toronto, y diplomado en Estudios Avanzados en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Involucrado en el campo de turismo, la cultura y el patrimonio, fue vicepresidente y director general interno de la Corporación del Patrimonio y Turismo Religioso de Quebec, vicepresidente del Consejo del Viejo Quebec y miembro del Consejo de Administración de Destinación Quebec Cité. La edición que nos trae el señor Tommy Byrne es la publicada por la editorial Septentrion el pasado mes de octubre, es decir, que está muy reciente, está calentito el libro, y presentada en Quebec hace menos de una semana. El espléndido marco de la Catedral de la Santa Trinidad, de la Santísima Trinidad de Quebec, la primera catedral anglicana construida fuera de las Islas Británicas, fue el marco donde se presentó este libro. Estuvieron presentes las principales autoridades oficiales y de estamentos culturales. Esperamos ansiosos que alguien edite la versión en español. Está en ello. Creo que el propio autor está haciendo gestiones pertinentes para que esto se lleve a cabo. Sin más preámbulos, doy la palabra, termino con esta presentación y espero que disfruten esta velada cultural. A continuación, el autor del libro que presentamos, Tommy Byrne, tiene la palabra. Concedido.
El excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, distinguidos invitados, invitadas, pues es un placer estar aquí con ustedes esta tarde, esta noche, y muchas gracias por la oportunidad de presentar el fruto de mi investigación por más o menos 5 años. Bueno, como el señor Jiménez ha dicho, la génesis del proyecto fue este correo electrónico de 2018 y llevó pues mi curiosidad y pues apenas acabó. A ver, he dicho, iba a decir que he parado de investigar, pero no, hasta hay que parar un momento para publicar, porque si no, nunca se hace nada. Yo estaba hasta una semana antes de enviarlo a las prensas y seguía añadiendo notas extras y bueno, al final decidí a ver si hay una segunda edición un día, lo haremos ahí. Bueno, ahora pronto voy a necesitar el uso de la pantalla, pero muchísimas gracias. A ver. El sujeto de este libro es el tercer conde de Premio Real. Voy a hablar un poco sobre su familia, la genealogía, pero muy poco, porque eso sería otra conferencia, porque realmente no quiero meterme tanto en genealogía, pero a ver, es bastante extensa. A ver. Bueno, el primero, bueno, de su nombre de verdad, de nacimiento, José Antonio de la Valle, Moctezuma Romero. El primero es una familia muy ilustre de España, que proviene de Vizcaya, del Valle de Somorrostro. El primero destacado, digamos, de la Valle, se llamaba Hernán o Fernán, no se sabe muy bien, de la Valle, y él participó a la reconquista con don Pelayo en 714, así que de ahí sale el primer ilustre, digamos, de la Valle. Pero llegaron a la familia a tener, digamos, el máximo honor en 1517, cuando Andrea de la Valle fue nombrado cardenal. Eso fue la rama italiana, pero sí, como podéis ver, son las mismas armas. Solo que las armas de cardenal, esta familia había llegado en Italia hace 300 años, bueno, en la Edad Media, pero es de la rama del Valle de Somorrostro de la misma familia. Pero bueno, hay basílica en Roma de Andrea de la Valle, hay un teatro que lleva su nombre, bueno, pero eso fue los máximos honores al principio. Luego, el primer conde, todos son, los tres primeros son José Antonio de la Valle. El primer conde, José Antonio de la Valle y Cortés de la Bodega y Cartavio, de una familia criolla, peruana, y él le entregaron, el rey Carlos III le dio el título de conde de Premio Real, porque Premio Real no es un condado en sí mismo, no es una tierra física, es un premio real por haber vencido el sublevamiento de Túpac Amaru II en Perú. Así que le nombraron primer conde de Premio Real. Y es esa familia tiene en la familia marqueses de Villarías, Grandes de España, marqueses de Llano, marqueses de los Llamos, también descendiente directo de Hernán Cortés y Juan Roldán Dávila, de los conquistadores. El segundo conde, el padre del sujeto de mi libro, que es el nieto del primer conde, otra vez José Antonio de la Valle, Sánchez, Sugasti y Trujillo, de Cádiz.
no hay fotos de él, aparte esta foto que se está vendiendo ahora por un sitio web, que se ve a la edad de entre, 7 años, algo así, y es el de la, de la derecha, mi izquierda, sí, bueno. Y es la única foto que tenemos, pero este hombre fue consejero de Su Majestad en Agricultura, Industria y Comercio y presidente de la Sociedad de los Amigos del País de Jerez de la Frontera. Y publicó 2 libros en Jerez y se puede encontrar en el archivo histórico de hecho esos libros. Y solo recibió el título, porque es el nieto del primer conde. Y hubo 35 años sin titular el condado. Luego recibió no la patente, pero el título de conde para ser exacto, en 1852. El cuarto, vamos a saltar una generación porque es el tercero, le voy a comentar más en detalles, va a ser el tema de mi presentación. El cuarto, no tenemos fotos de él, pero es un francés, Edouard Vincent Dreyfus González de Obregoso, descendiente de la rama del primer conde, pero por la hermana del primer conde, por María Josefa de Lavalle. Ahí se lo sacaron el título, pero murió sin haber pasado el título, cuando su hijo ostentó el título, pero nunca recibió la autorización formal. Así que digamos que ahí terminó ahí por muchos años, en los años 1940, y es apenas hace menos de una década, en 2016, que el título fue otorgado otra vez al quinto conde, que es señor Jacobo Barja de Quiroga López, que es presidente de la Sala Militar del Tribunal Supremo de España, y que él viene de la rama de la hermana del tercer conde, porque el tercer conde murió sin sucesión. Bueno, entrando en el interesado principal, José Antonio de Lavalle y Romero Montezuma, tercer conde de Premio Real. Bautizado, como le ha dicho el presidente de la academia, en la iglesia San Miguel, bajo el nombre de José Antonio María de las Mercedes Juan Agapito. Entró al Ministerio de Estado en 1857, a los 17 años. Es otra época. Hoy en día se necesita 3 posgrados para entrar, pero en aquella época, por circunstancias, ha entrado ahí en el Ministerio de Estado, que era es el actual Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación. No se sabe mucho de sus estudios, de su vida en Jerez de la Frontera, porque muy pronto su padre, el segundo conde, lo mandó a Inglaterra a estudiar a una escuela católica en Richmond, en el condado de Surrey, en la Talbot House, que era dirigido por el Dr. Kenny, que era un gran profesor de aquella época, porque en los carteles publicitarios de la época ponía que profesor que había enseñado en esa escuela a los infantes de España, a varias familias de la nobleza europea católica, y ahí fue, pero no sabemos por cuánto tiempo. Se lo encontraron en el Archivo Histórico Nacional por casualidad, una carta que estaba ahí. Al principio no quería leerla porque cuando uno va por los archivos hay que hacer elecciones, pero decidí leerla y ahí ponía todo sus estudios, pero sin poner fecha. Luego se fue a Portugal para estudiar los idiomas, porque al principio quería ser intérprete. Porque la carrera diplomática en España en aquella época tenía la carrera diplomática, consular y de intérpretes. Y así que fue a Portugal, no se sabe cuánto tiempo exactamente para estudiar los idiomas. Por eso el tercer conde hablaba perfectamente, castellano, pero francés, inglés, italiano, y publicó entonces en esos idiomas. Y además hablaba un francés perfecto, porque hasta en la escuela
de Inglaterra, dice que venía una maestra o un maestro, no se sabe, un profesor cada semana, un parisino, para enseñar la pronunciación parisina perfecta. Así que pues de ahí aprendió en inglés y en francés en Inglaterra. Sus primeros puestos y tuvo la, ¿cómo decir? No el privilegio, pero la oportunidad de vivir una época muy especial en España. Sus primeros puestos como diplomático fueron durante el sexenio democrático. O sea, en 6 años, 18 cambios de ministro de Estado. En 6 años. Cada 3 meses pues había un nuevo llegando, así por eso muchas nominaciones. Primero fue nominado a Ghana, pero nunca se fue ahí, porque cambiaba siempre. Y bueno, de vez en cuando un amigo entraba, que nombraba a un amigo a un puesto, luego, por eso hay muchas nominaciones que nunca fueron efectivas. Pero el primer puesto que fue realmente efectivo es Cardiff, en Gales, como vicecónsul. Luego se fue a Malta, 4 años como de vicecónsul a Malta. Ahí contrató matrimonio con la contesa Emilia Julia Saint-Fournier, hija del conde Saint-Fournier. Su esposa, la contesa, pues no se sabe mucho de ella porque nunca siguió su marido. Legalmente estaban casados, pero dicen que al principio no quería venir a Quebec por el frío. Pero bueno, quizás había otras cosas también y hay que recordarse que los matrimonios de amor es algo bastante reciente en la historia. Así con conde, con la contesa, pues ya iba bien con las dos familias, pero no se sabe mucho de ella. Luego fue enviado de cónsul de segunda clase a Filadelfia. Ahí no se sabe mucho lo que ha hecho de trabajo consular, pero se sabe lo que ha hecho en su tiempo libre, y casi todo el tiempo. Ahí hizo sus estudios universitarios. En Filadelfia, en el Polytechnic College of Philadelphia, se sacó el grado de Bachelor de Ingeniería Civil. Eran 2 años en aquella época. También imparto clases en esta universidad. No se sabe cuándo, quizás justo después de titularse, pero también en su CV del conde ponía siempre maestro en artes, pero sin poner nada. No se sabía de dónde él había sacado este grado y tuvo que buscar y al final me di cuenta que se sacó el título de maestro de la Georgetown College, que ahora es la Georgetown University en Washington, porque después de Filadelfia se fue a Washington en la legación española. Antes de las embajadas eran legaciones, y trabajó ahí una temporada, y supongo que pues, se fue a la universidad para tomar clases quizás con tipo de clases libres, y pues por ser el futuro conde y todo eso, bueno, y quizás no se sabe cómo sacó el grado, pero le dieron el grado de maestro en artes, pero era un título honorífico. En este año, Georgetown College solo entregó 8 diplomas y 7 eran honoríficos, solo 1 fue por estudios. Así que, y es triste porque el verano que hubo la ceremonia de entrega de los diplomas, fue el presidente Ulysses Grant que entregó los diplomas, pero el conde ya se había ido. Pero por ahí es ingeniero y maestro en artes de Estados Unidos, ambas universidades americanas. Luego fue nombrado cónsul en la ciudad de Emui, actualmente Guangzhou, en China, enfrente de Xiamen, hoy en día cerca de Cantón, básicamente. En la ciudad, en el puerto colonial de Emui, que era ahí. Tampoco se sabe lo que ha hecho a nivel consular, pero se sabe lo que ha hecho al nivel para su... después de haberse sacado el título de ingeniero, arquitecto, ahí venía ambos juntos en la época, pues decidió de construir una casa consular, el consulado de España, en esa dicha ciudad, en China, y pagó de su propio bolsillo la construcción de lo que vemos en la pantalla ahora, la casa del conde, y no se sabe si la vio terminada, porque se quedó solo 1 año en esta isla, y luego se fue, pero quizás hizo todos los planes y pagó por todo, y quizás nunca vio el resultado final.
Hoy en día es el cubo blanco en el medio, porque después de ser consulado de España, fue consulado de Francia, luego fue una iglesia católica, llevado por los jesuitas de ahí, de la parte cerca de Cantón, y ahora la iglesia, construyeron una nueva iglesia al lado. Y ahí fue la cortesía de esa imagen. Yo tuve que preguntar por 4 años en el consulado de España en Cantón, y luego al final les puse presión porque tenía que publicar y enviaron un dron y bueno, ya me enviaron esta foto, así que muy feliz porque en Google Maps no se puede ver nada, es China, ¿no? Todo está borrado del mapa, así que por esta isla, así que gracias al consulado de Cantón podemos ver hoy en día de lo que la casa que fue transformada con los años. Luego, después de China, fue nombrado cónsul en Nápoles, pero en comisión, no se quedó mucho tiempo. También se fue de cónsul a Hong Kong, no mucho tiempo, porque, bueno, toda su vida tuvo graves problemas de salud. Así que muchas veces, después de llevar unos meses en el puesto consular, escribía una carta al ministerio: estoy muy enfermo, tengo que volver al aire seco de España, y bueno, porque siempre fue en sitios tropicales muchas veces y pues afectó mucho su salud. Y finalmente, después de Hong Kong, pues llegó finalmente en la ciudad de Quebec. Ahí su patente, que se puede ver abajo, firmado por Francisco Serrano, porque era en 1874, y justo tomando el puesto y llegando a Quebec unos días antes cerca de Navidades, pues ya la restauración borbónica ya estaba, Alfonso X ya estaba en el trono. Y bueno, ahí empezó por primera vez en su vida, cada vez en otros puestos consular era el cónsul José Antonio de la Valle. En 73, un año antes del puesto de Quebec, su padre falleció. Así que también por eso se fue de Hong Kong. No lo dice claramente en sus cartas, pero sabiendo que su padre había fallecido, pues volvió a España para hacer todos los trámites para ser nombrado, tener el título de conde de Premio Real. Así que en Quebec, a partir de su llegada a Quebec, ya solo fue conocido en Quebec como Su Excelencia, el conde de Premio Real. Y bueno, era un hombre bastante excéntrico en Quebec, porque pudo aprovechar de su título por primera vez. Y pues sí, la gente dice que si recibía carta, por ejemplo, que no estaba escrito todo su título, Su Excelencia el Conde, tomaba 5... A ver, hay una de sus excentricidades. En el anuario de las direcciones de Quebec en esos años, su sección, normalmente la gente pone su nombre, dirección y ya está. Tomaba 5 líneas en el directorio, con todos sus títulos y todo, y bueno, y venía bajo Premio Real, bajo Conde de Premio Real, bajo Lavalle, bueno, era parte de sus excentricidades. Pero llegando a Quebec, pues tomó posesión del Consulado General de España por las posesiones francesas británicas de América del Norte, pero también que incluía en aquella época Belice, Honduras británico y Guyana británica, y las islas Saint-Pierre y Miquelon, que están las islas francesas en el Golfo de San Lorenzo. Había pues casi 40 dependencias, viceconsulados, agencias consulados que dependían de la ciudad de Quebec, porque la ciudad de Quebec, siglo XIX, tercer puerto más importante de América del Norte. Y pues hoy en día y había mucho comercio con España, pero a ver, sí, el vino llegaba de España, pero ¿qué España? Provincias ultramarinas, Cuba y Puerto Rico. El puerto de Quebec era sumamente importante por todo el azúcar que lleva y las materias primas. Así que España necesitaba un consulado general. Y había Francia con consulado general, pero España. Francia llegó 5 años antes de España, pero en aquella época Estados Unidos solo tenía un consulado, Bélgica consulado, con consulado general España y Francia solo. Bueno, y desde el puesto consular de Quebec fue creado en 1855. Como había hoy
este año celebramos el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Canadá. Diplomáticas, porque antes de 1931 Canadá era un dominio británico. Y después del Estatuto de Westminster ya fue creado la corona canadiense y el Estado soberano de Canadá. Así que antes no podía haber embajadas de Canadá fuera y ni tampoco en el suelo canadiense. Consulados sí, porque el consular es distinto de lo diplomático en ciertos niveles. Pero relaciones consulares entre España y Canadá hay desde 1838. Pero el primer consulado general fue en Quebec. Y así se puede ver atrás pues todos los cambios que hubo en la historia. Y bueno, yo soy el 16º jefe de puesto en Quebec, pero en la historia tuvo 4 viceconsulados de Quebec, de España, 2 consulados generales con funcionarios de carrera, honorarios, permanentes y temporales. Hubo todo, Quebec fue todo salvo agencia consular. Y bueno, pues eso, lo que hacía el conde como trabajo consular, bueno, trataba de promocionar los finos productos de España. Y eso podemos ver una imagen como eso es dentro de un libro que había publicado el conde en Quebec sobre el comercio entre España y Canadá. Y se ve ahí, se puede apreciar pues los precios del sherry y de todos los tipos, como hay nombres que ya no se usa, pero y se puede ver el nombre de Joseph C. Gordon ahí, que era un comerciante de Jerez, de vino Jerez. Y bueno, está publicado su nombre en este libro que fue publicado en 1878, pero también vino a Quebec, porque haciendo mi investigación en una... la figura del conde, cada semana en el periódico en Quebec, hay tal evento, el conde está, tal evento, hay el conde de Premio Real. Y en un evento en 1883, el conde recibía un premio muy importante en Quebec y la prensa local dice que estaba acompañado hoy el conde con el señor Joseph C. Gordon, que trabaja en vinos de Jerez en su tierra natal, y bueno, venía para promocionar el vino en la ciudad de Quebec. Y por cierto, en aquella época la calidad era muy mixta, digamos. Había buen Jerez que llegaba, pero también en aquella época del Imperio Británico había vino pues, de calidad, de vez en cuando, de calidad dudosa. Por eso el conde de vez en cuando mandaba a sus amigos personales a traer buenos vinos de España. Tenía un buen amigo francés que era importador de vino, pero no solo importaba vino francés, pero también vino de Jerez, para tener buena calidad en Quebec. Y también trabajo consular, pues un ejemplo que cosas que hizo, y mandó a hacer este mapa del puerto de Quebec en español, con todos los nombres traducidos de la zona de Quebec, para darle a marineros y capitanes de buques españoles, pero también latinoamericanos, para poder saber un poco ubicarse mejor en el puerto de Quebec. Y esto fue sacado en los archivos del Seminario de Quebec. Bueno, era parte como cónsul general de hacer un poco de esos tipos de cosas para, bueno, facilitar la llegada de los buques españoles, bueno, y también de otras partes del mundo. El conde de Premio Real era pues miembro de varias asociaciones, varias academias españolas, 8 de España. No voy a hacer la lista de todos porque hay 21, pero muchas sociedades italianas y maltesas, pero canadienses y españolas. Durante su tiempo en Quebec, su segundo año en Quebec, en 1876, pidió licencia a Madrid para volver a España 6 meses, bajo pretexto que estaba enfermo. Quizás, pero aprovechó de su tiempo en Madrid para cofundar dos organismos que siguen existiendo hoy en día: la Sociedad Geográfica de Madrid y la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la AEA, que tiene la sede en Madrid todavía hoy en día.
Y de hecho, cofundó la Asociación de Escritores y Artistas con Emilio Castelar, y bueno, porque eran, bueno, gaditanos ambos, y también con varios hombres ilustres de letra en aquella época, pero el tercer conde de Primo Real fue yo creo, el tercer mecenas, digamos, de esa asociación, después de los reyes de España y la duquesa de Santoña. Se ve en los artículos de prensa de la época que había dado sustancialmente de dinero a esta asociación, porque para él las letras era muy importante proteger el trabajo de los artistas y los escritores. Y pues volviendo a Quebec, unos meses después, hizo un poco lo mismo, pero por Quebec. Fue cofundador de la Sociedad Geográfica de Quebec, que fue fundado en 1877, con sus amigos de ahí de Quebec, pero también con un grupo de hombres muy ilustres ahí. Y también fundó el Club le Club de 21, el Club de los 21, que un club artístico de hombres de letras y músicos de la época, pero al contrario de la Asociación Española, este era más un club social con un buen vino, una buena comida, hablar y leer sus poemas mutuales, bueno, y ese tipo de actividad que pasaba las noches. Y ahí se puede ver una invitación del conde, que invita, ¿a quién invita esta vez? ¿Se sabe? No pone el nombre, pero y pues eso, recibir esta invitación era muy prestigiosa en la época en Quebec, porque miembros de este club, pues fue en 1879 y 80, pues en aquella época el primer ministro de Quebec era miembro, futuros primer ministros, poeta nacional Louis Fréchette, el autor compositor del himno nacional de Canadá, Calixte Lavallée, el primer diplomático canadiense quebequense de la historia, pues Héctor Fabre también. Era un grupo muy importante de personas muy cultas. Y de esos 21, pues 10, unos años después, en 82, fueron los miembros fundadores de la Sociedad Real de Canadá, un poco el equivalente de la Real Academia, de aquí, pero también a nivel de España. Y por eso, pues, tuvo un ojo para saber quién era la gente interesante en Quebec. Y no es por nada, digamos, hay una razón si vemos libros de escritores quebequenses en muchas bibliotecas de España, como la Biblioteca Nacional. Se encuentran muchos libros de autores de la ciudad de Quebec, porque el conde de Primo Real enviaba muchas veces libros de sus amigos a España, al Ministerio de Estado, al Conservatorio de Música de Madrid, a museos nacionales en aquella época, para difundir y para intercambiar y para que España pudiera aprender sobre las buenas prácticas en Canadá y viceversa. Un año envió 300 libros, pagado por su propio dinero, que llegó por el puerto de Cádiz, yo creo. Y bueno, por eso se puede ver ahí un ejemplar fantástico, dorado, de canciones canadienses que están en la Biblioteca Nacional de España. Publicó muchos libros en Quebec, pero no voy a nombrarlos todos, pero vamos a ir más rápido. Pero un tratado sobre cómo dibujar curvas, eso fue probablemente su tesina en Filadelfia, porque fue escrito en esos años, así que no es más seguro fue eso. Luego escribió en inglés también en un compendio de aforismos y de expresiones españolas, también diversas memorias sobre el comercio con Canadá y España, dos libros, uno en francés y uno en inglés, sobre las islas de Saint-Pierre y Miquelon, posesión francesa, que era bajo su responsabilidad en Quebec. También publicó sobre la isla de Terra Nueva ante la Sociedad Geográfica de Quebec. Pero lo más importante que publicó en Quebec
de hecho, reservado a un club muy selecto. Fue su scrapbook personal, un compendio de sus souvenirs en Quebec, que el scrapbook solo fue publicado a 49 copias. A ver, como he dicho antes, era un poco excéntrico, no le gustaban los nombres pares, tenía que ser impar. 49, no 50. Y fue dedicado este libro a su gran amigo, el satirista español Manuel del Palacio. Por eso esta copia que podemos ver en el centro es la copia dedicada expresamente a Manuel del Palacio, que se encuentra en la Universidad Harvard, en la sección de los libros antiguos. Es una de las más bonitos ejemplares de este libro. Y fue entregado a sus amigos en Quebec, sus 21 amigos del miembro del club, pero también a gente muy famosos aquí en España, porque... bueno, como eso es el ejemplar que está dedicado al conde de Toreno, pero no he encontrado 17 copias por el mundo de este libro, sobre 49, pero ya sabemos que 21 conozco las personas en Quebec, pero el resto, como 20 fue enviado a España, y no he encontrado todas las copias del scrapbook, pero enviando el scrapbook envió 2 otros libros a sus amigos. Y una vez que se puede encontrar un libro en la Biblioteca Nacional o el Ateneo de Madrid, pues se sabe que ha recibido los 2 otros. Así que no he visto todas las copias de esta edición, pero cuando encontraba otra, pues ya sabía que había recibido las copias. Podemos hablar de Emilio Castelar, Praxedes Mateo Sagasta, Jacobo Prendergast y Gordon, Eduardo Asquerino, bueno, el alcalde de Jerez de la época, José de la Herrán y Lacoste. Bueno, y muchos más, pero se puede ver también eso por 1880 más o menos, hizo nombrar sus amigos españoles en el Institut Canadien Québec, el primer instituto franco-canadiense de idioma francesa de la ciudad de Quebec para difundir los escritores francófonos. Y bueno, se puede ver ahí en la lista el conde de Toreno, Manuel Silvela, Manuel del Palacio, su amigo, el primero, el marqués Ramiro de Bárbaro, maltés. Puso todos sus amigos miembro honorario del Instituto en Quebec. Y todas esas personas que están ahí, pues recibieron una copia de sus libros. Esta lista solo la encontré después de publicar. Por eso quise ponerla en la presentación. También es otro libro que no escribió el conde, pero que él incluyó, es un libro que fuera como un concurso sobre la historia de Canadá. Y al final, incluso el conde escribió, insertó 5 addendums, apéndices en este libro que fue publicado así y que contenía respuestas suyas al concurso de historia. Y curiosamente, pues el segundo addendum tiene una carta del bibliotecario de la biblioteca de Jerez de la Frontera de aquella época, Modesto Castro, que hablaba sobre el tema de los primeros españoles a navegar en San Lorenzo. Así que en este libro, hay 2 copias en el archivo histórico aquí en Jerez, una que es mío, que yo entregué hace 2 años, pero ellos tenían la edición al alcalde, Lacoste. Eso no lo escribió el conde, pero es el título de la obra en francés. El subtítulo es Viaje sentimental de un aristócrata. Bueno, uno de los grandes amigos del conde, miembro del Club de los 21, el doctor Larue, había publicado al mismo tiempo que el scrapbook un libro en Quebec que hablaba, era un compendio de todas las historias y todo lo que se contaba dentro de los clubes de los 21. Por eso se puede ver debajo de la encuadernación U21, a los 21. Y para el conde era la consecración, porque mi club va a ser, esto fue publicado más de 49 copias. Y pues por eso envió este libro que se llamaba Viaje sentimental en la calle San Juan, Viaje sentimental sur la rue Saint-Jean, la calle principal de aquella época en la ciudad de Quebec. Por eso era muy importante hacer un guiño en el pasado con el subtítulo de mi libro a este libro, porque este libro fue muy importante en la vida, aunque no lo escribió el conde, fue muy importante para él. Y para mí era importante, cuando la editora quería publicar el libro, quería quitar la palabra sentimental.
Yo les dije, no, es muy importante porque se refiere a algo muy preciso en la historia en Quebec y bueno, pudimos guardar el subtítulo. Tuve que hacer un compromiso con la portada, ahora me gusta, pero al principio, así que me dejaron guardar el subtítulo, lo que era más importante para mí. También, bueno, escribió y publicó un libro, escribió el prefacio de un libro sobre la sepultura del fundador de la ciudad de Quebec, Samuel de Champlain. Otro libro sobre los vascos en Canadá. Bueno, y eso, bueno, es parte de su... Cuando hizo publicar el libro sobre los vascos, pues lo dedicó a su amigo, el Plácido de Jueve y Evia, el director de los consulados en aquella época. Pero después de haber publicado el libro, el señor fue heredero del título de Vizconde de Campo Grande. Así que todas las copias que se puede ver en la Biblioteca Nacional en España, pues lleva la escritura del conde a mano, Vizconde, porque ya era no solo el señor Jove y Evia, era ya ahora Vizconde. Aquí todas las copias se puede ver escrito a mano en muchas bibliotecas del mundo. El conde fue inventor. También en Quebec ganó 3 premios en la Exposición Provincial de Quebec en 1877 con este hombre, Sigismundo Moore, que era un polaco, inventor polaco. Juntos inventaron una máquina de telegráfica, pero que podía enviar varios mensajes a la vez y saber si la otra persona había recibido el mensaje y tenía opción de enviarlo al policía local, a su chofer, bueno, a varios puestos y tener confirmación. Era un pequeño aparatito que nunca fue comercializado, pero que ganó un gran premio en Quebec en esa época con este inventor. Pero también este inventor fue el primero que llegó a hacer la primera llamada telefónica en la ciudad de Quebec en 1877, conectando la tienda de un amigo y miembro del Club de los 21, que era una tienda de música en Quebec, que la primera llamada fue entre esa tienda y la sala de los sacerdotes del Seminario de Quebec. En la sala de sacerdotes había todos los obispos franco-canadienses de Ottawa, de Montreal, de Trois-Rivières, de Quebec. Toda la alta regalia episcopal estaba ahí. Del otro lado en la tienda, ¿quién estaba? El conde de Premier-Royal, por la primera llamada telefónica con el cónsul general de Francia. Y ¿qué hacían? No se hablaban. ¿Por qué? Solo hablarse, cantaban y hacían música. Y los sacerdotes respondían cantando también en la sala de los sacerdotes. Así que pues él participó en la primera llamada telefónica de la ciudad de Quebec. También... Como arquitecto se hizo construir una vía muy importante en las afueras de Quebec, en la otra orilla de Quebec, en la ciudad de Lévis, una casa con jardines orientales. Gastó una fortuna ahí. Y eso es una de las razones por qué cayó al final, pues había gastado... hay que imaginarse jardines orientales en la ciudad de Quebec, donde tenemos realmente 3 meses de verano para aprovechar jardines orientales. Todo está congelado pero hacía iluminar su casa todas las noches y para que la gente de la otra orilla de la ciudad de Quebec podía ver su casa todo iluminada. Y también pues fue destruida su casa en los años 30. Solo queda una cosa que es el kiosco de observación que fue construido por el conde mismo y sigue ahí el kiosco. Y también esos vitrales que ahora estaban en la casa antigua, pero cuando fue destrozada la casa, los vitrales fueron puestos en la casa vecina, una de los vecinos, y hace menos de 2 meses vi esos vitrales, no sabía nada. Alguien de Lévis me dijo, ¿has visto esos vitrales? No. Y hablé con la editora al último momento para incluirlos, porque el primer vitral es las armas de Reino Unido, segundo de Canadá, tercero de la ciudad de Lévis, donde tenía la casa, y la cuarta no se sabe, aún no sé qué representa. Pero por eso lo publiqué en el libro, porque a ver si alguien un día se encuentra la significación del último vitral. Yo no me lo sé. También, fue compositor, porque el conde Premier-Royal, en Canadá, compositor español, pero para los musicólogos canadienses consideran el conde Premier-Royal como compositor franco-canadiense, compositor canadien-francés, porque vivió en Canadá, publicó ahí en Quebec, y es la primera persona en el país que publicó una recopilación de sus propias creaciones para cantos y piano en el país.
en 1879. Melodía para 16 mélodies pour chant y piano, 16 melodías para piano y canto. Y también publicó otras canciones. Bueno, Fieldad era su nombre de pluma. También siempre escribía, siempre usaba de vez en cuando la palabra Fieldad, Earl, Felix o XX para cuando firmar sus cosas. Pero bueno, no solo escribió libros, pero escribió música. Y además de ser compositor, pues también fue presidente de una orquesta de cámara muy importante en Quebec, que se llamaba el Septuor Haydn, y se puede ver en la imagen que he puesto más grande. Ahí no está presente el conde, es una pintura, un cuadro de él, que al principio pensaba que era él, pero no, cuando se fija no era presente durante la sesión fotográfica, así que sus amigos pues, le pusieron ahí el retrato ahí en la esquina. Y fue presidente de esa sociedad y bueno, como he dicho antes, pues era un hombre muy importante en la vida social de Quebec. En 1880, todos sus amigos, un grupo de 100 personas, organizó un gran banquete para él en la mejor sala de Quebec para darle honor, y hay un libro que se publicó que relata toda la noche de este banquete. La mesa presidencial, la mesa de honor, este día, ¿quién presidía la mesa? El primer ministro de Quebec, con varios ex primer ministros, con futuros primer ministros, tenientes gobernador de Quebec, representante de la reina. Bueno, era un gran evento en Quebec. También las religiosas de la escuela de Jesús María, le entregó una caja de puros. Ahí se puede ver al excelentísimo señor conde Premio Real, escrito en español por las monjas de Jesús María. Y eso fue publicado por facsimile en el libro del banquete. También, cuando nació el infante de España, Alfonso XII, en 1886, organizó una gran fiesta en su casa de Lévis, hizo iluminar todo, invitó 1,000 personas. Costó algo. Y también en 82, el bicentenario de la muerte de Calderón de la Barca, el conde organizó un gran concurso de escritura sobre la vida de Calderón de la Barca en Quebec, y el ganador del premio se ganó todos los libros del escritor con encuadernación muy bonita. Bueno, porque el centenario de Calderón fue organizado por la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, cuya había cofundado el conde unos años antes. Esta imagen nos viene del Museo del Prado. Pero bueno, cada cosa que va todo lo que va arriba puede bajar en un momento dado, y pues fue el final un poco triste de la vida de este hombre en Quebec, porque después de haber gastado tanto en sus casas, en cosas que podía ser considerado en aquella época un poco como frivolidades, pero también había ayudado todos los hombres de letras, escritores, compositores en Quebec. Los jóvenes todos pudieron llegar donde llegaron por la ayuda del conde de Premio Real. En la final del siglo XIX, es que ayudó de su propio bolsillo mucha gente, por eso pues no le quedaba nada al final de su vida, y se puede ver ahí en la pantalla pues artículos de periódico de que su casa si no paga, los juicios entre el conde y personas que debía dinero, y por todas las reformas de sus casas pues no había pagado sus obreros. Bueno, eso llegó al final, y hubo muchos juicios que salieron en la prensa, pero también sobre su estado de salud. Porque era un hombre muy importante. Cuando estaba mal de salud, estaba publicado en el periódico: el señor conde Premio Real se encuentra muy mal, pero luego se ve, se recupera, ya va a estar presente en los próximos eventos de la ciudad. Bueno, así siempre su salud fue un tema, y nunca lo escondió a nadie. Era algo muy público. Fue siempre muy público con sus problemas personales, pero también no solo de salud física, pero también salud mental. Lo que era un visionario en la época, sabía que hoy en día podemos pensar que quizás era
tenía fases altas y, bueno, era un poco, quizás algo de bipolar, porque hubo fases creativas extensas, como años como de gloria en Quebec, y luego, por sus 5 últimos años, mucho menos cosas, pero va también con su caída física, pero también psicológica. Pero estaba, y él habla de esos temas en esas épocas, como de sus propios problemas. Por eso digo que era como muy abierto en esa época para hablar de sus propios problemas. Y bueno, un día, el 16 de octubre de 1888, recibió su carta de cesación del Ministerio de Estado, porque habían descubierto que, bueno, ya en los últimos años había quizás usado la caja consular para sus propios gastos, y bueno, se encontraron varias irregularidades, y pues recibió la carta diciendo que a partir de mañana viene el vicecónsul de Halifax y él va a tomar posesión del puesto. Unas horas después, en la noche, pues se quitó la vida con un revólver en la cabeza. Para él ya estaba arruinado. Madrid había pues encontrado un poco las cosas que había hecho en los últimos años, pero uno se puede preguntar cómo ha podido estar tanto tiempo en Quebec y sin que Madrid se dieran cuenta de nada. Bueno, tenía un buen amigo gaditano, Jacobo Prendergast y Gordon, que él era el ministro plenipotenciario del Ministerio de Estado para todo el tema consular y director de la administración. Se supo, después de la muerte del conde, que no había pagado impuestos consulares por una década. Pues su amigo gaditano también supongo que le ayudó un poco a esconder las cosas, porque un mes antes de la muerte del conde le cambian del puesto de ministro plenipotenciario a un puestito en los Pirineos franceses, como miembro de un consejo de no sé qué, no sé cuánto ahí, y era una manera de decirle que, bueno, para mí, no fue nunca escrito, pero ocurrió los dos temas, la muerte del conde y la dimisión un poco de su amigo en el mismo momento. Y cuando ya no podía proteger a su amigo, pues un mes después se recibió la cesación de Madrid. Bueno, eso no tengo ninguna prueba concreta, pero se puede leer detrás y bueno, es lo que ocurrió. Pero también, bueno, se puede ver en el periódico el día siguiente, conde de Primo-Real, suicide, abajo, por suicidio. Hoy sigue siendo triste cuando ocurre hoy en día, pero en aquella época, la peor cosa que puede pasar, quitarte la vida. Por eso, nunca tuvo funeral, ni religioso, porque pues el cardenal de Quebec de la época, el arzobispo de Quebec, le denegó funeral religioso, se había quitado la vida. Pero cuando fue nombrado su sucesor, bueno, y está enterrado en un cementerio de Quebec, en el lote de los niños sin bautizo, sin placa nada, debajo de la reja del parking del lote del vecino, del cementerio, sin placa nada. Pero tenemos, porque en aquella época era el escándalo, por eso fue olvidado en Quebec, porque había dejado muchos de sus amigos con deuda, porque había pedido dinero, tenía deudas con muchos de sus amigos, pero también murió con muchas deudas, pero también con este acta final, pues la gente quiso mejor olvidarlo que recordárselo, por las circunstancias de su muerte. Cuando llegó su sucesor, el último cónsul general en Quebec, escribió una carta en Madrid para pedir audiencia con el cardenal, para tratar de cambiar la sepultura. Pero el cardenal de la época ha dicho, pues no es exactamente por su muerte, es que no había respetado sus Pascuas últimamente, y bueno, quizás comía dulce durante el tiempo de Pascua. Bueno, el obispo de Quebec tenía un problema personal también con el conde por los últimos años, por eso
denegó los funerales no solo por la muerte, pero también por otras razones. Porque cuando pidió la cita, yo leí toda la correspondencia y toda la entrevista con el cardenal de la época y el cónsul. Y el cónsul decía, pues mira, hubo un caso hace un año pasado con el príncipe Rodolfo del imperio de Austria-Hungaria, que un príncipe que se había quitado la vida. Pero al final decidieron que no es de derecho canónico de, a ver, si te quitas la vida es por alienación mental. O sea, y le permitieron a la familia funeral religioso al principio, pero eso fue el argumento del nuevo cónsul general en Quebec ante el cardenal. Al final no pasó, pero trataba de arreglarlo así. Pero bueno, en fin, de su vida, para concluir, en Quebec le rindieron muchos homenajes de su vida. Eso es un poema del poeta nacional Louis Fréchet, que sale este poema, se puede ver, a son excelencia le comte de Premio Real, publicado en su libro, el primer poeta, escritor canadiense que ganó el premio de la Académie Française en 1880, y este poema está incluido en este libro, al conde. Luego hubo Primaveras, un poema escrito al conde de la parte de Manuel de Palacio. Estrella, un vals escrito por el fundador de la Orquesta Sinfónica de Quebec. Una ópera integral dedicado al conde por su amigo, el compositor del himno nacional de Quebec, de Canadá, perdón. Bueno, curiosidad, el himno de Canadá, el O Canadá, fue escrito como canto patriótico para los quebequenses. Y con los años fue traducido y se volvió a ser el himno nacional de Canadá, pero al principio solo era para los francófonos del país. Y bueno, y luego un lago. Unos geográficos se acordaron en los años 50, 60 que de este hombre que había fundado la Sociedad Geográfica de Quebec, y por esos años nombraron un lago perdido en el norte de Quebec donde se puede pescar. Así que el lago Premio Real sigue existiendo en Quebec, pero ya está. Y bueno, yo creo que ha pasado el conde muchos años en el purgatorio, fue olvidado, pero yo creo que fue suficiente, y por eso ya estoy feliz de haber publicado este libro, porque básicamente, era también, no solo es un homenaje, obviamente no porque es un trabajo de investigación, hablé de tanto de los lados buenos como menos buenos, pero también para recordar la figura de este ilustre jerezano, que hizo muchísimo en la época que estuvo bien, de salud mental bien, y era una de los personajes más importantes del país en Canadá. Y por eso, pues ahora estamos tratando de convencer a las autoridades municipales en Quebec de poner una placa enfrente de sus antiguas casas, o al menos, hablé con el cardenal muchas veces de ese tema de su sepultura, ¿no? Que él ahora no tiene, al cardenal actualmente no tendría ningún problema pero a ver, exhumar es imposible porque es demasiado complicado, para al menos hacer un monumento, una placa, algo, y estamos en esos temas hoy en día en Quebec, y espero que también aquí en Jerez de la Frontera puede pasar eventualmente un tipo de homenaje también a esta persona que nació aquí y que pues por muchos años era el orgullo de la ciudad. Y bueno, ya concluye mi presentación, y bueno, puedo, supongo, contestar a preguntas si hay, pero muchísimas gracias, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mr. Byrne, por su exposición, y especialmente por dar a conocer a un jerezano, José Antonio de la Valle Romero y Montezuma, más conocido por su excelencia el conde de Premio Real,
cónsul general de España para el dominio de Canadá y las posesiones británicas y francesas de América del Norte, más allá de ser poeta, investigador, arquitecto, ingeniero civil, matemático, compositor, mecenas y un diplomático experimentado, como acabamos de escuchar. Un auténtico desconocido en nuestra ciudad y que gracias a este libro vamos no solo a conocer su biografía, sino a reconocer su prestigio y reconocimiento por todo lo que hizo en sus 48 años de vida, que parece que es mucho más larga, pero solo es de 1840 a 1888. Muchas gracias a todos los que hoy nos honran con su presencia, académicos, benefactores, amigos de la Academia, señoras y señores, emplazándoles para el día de mañana, 7 de noviembre, para asistir en esta misma sede a las 19:30 horas a la sesión necrológica en recuerdo del que fuera académico de número de esta real institución, ilustrísimo señor don Luis Suárez Ávila, en la que intervendrán nuestro presidente de honor, don excelentísimo señor don Francisco Fernández García Figueras, el académico correspondiente electo, ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, y este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.